El calor de mayo en Guadalajara no perdonaba ni a las piedras de la catedral. Era un calor seco, polvoriento, que se pegaba a la piel y hacía que el asfalto de la avenida Vallarta brillara con un espejismo líquido a las 3 de la tarde. Dentro de la cocina económica Doña Chuy, el aire era una mezcla densa de vapor de arroz, cilantro picado y el olor inconfundible de la carne de cerdo friéndose en manteca. Elena Ramírez, de 34 años, se pasó el dorso de la mano por la frente, apartando un mechón de cabello negro que se había escapado de su red. Sus manos, curtidas por el fuego y el jabón de lejía, se movían con una memoria muscular adquirida tras 15 años de pelar, cortar y sazonar. No era la dueña del lugar, esa era su tía Chuy, quien ahora pasaba más tiempo en el médico que frente al fogón, pero Elena era el corazón que bombeaba sangre al negocio. Desde que su marido se fue al norte a buscar suerte hacía 5 años y dejó de llamar a los 3 meses, Elena había convertido esa cocina en su trinchera. No había tiempo para la autocompasión cuando había que pagar la renta de un departamento en la colonia Santa Teresita y mantener los medicamentos de su tía. El ventilador de techo giraba perezosamente, incapaz de competir con el calor de las hornillas industriales. Elena servía una comida corrida tras otra: sopa de fideo, arroz rojo, guisado a elegir y agua de Jamaica. Su vida era una coreografía de eficiencia. No sonreía por cortesía, sonreía cuando algo le causaba gracia, lo cual era raro últimamente. Sus ojos oscuros tenían esa profundidad de quien ha aprendido a esperar lo peor para no decepcionarse, pero conservaban una chispa de desafío. A 3 kilómetros de allí, en una torre de cristal y acero en la zona de Andares, Roberto Castañeda aflojaba el nudo de su corbata de seda italiana. A sus 45 años, Roberto era la imagen del éxito tapatío moderno, arquitecto reconocido, socio mayoritario de una constructora que estaba redibujando el horizonte de Zapopan y dueño de una soledad tan vasta como su penthouse de 300 metros cuadrados. Roberto miró el reloj. Las 4. Llegaba tarde por su hijo. Otra vez. Desde que Marcela falleció en un accidente automovilístico hacía 2 años, Roberto había intentado llenar el hueco con logística. Contrató a las mejores niñeras, inscribió a Santiago en el colegio más exclusivo, compró juguetes importados antes de que salieran al mercado. Pero Santiago, a sus 7 años, se había convertido en un enigma silencioso. El niño que antes corría gritando por el jardín, ahora era una sombra pequeña que se negaba a hablar y, lo más preocupante, se negaba a comer cualquier cosa que no fuera pan blanco. Esa tarde, la crisis estalló en el estacionamiento del colegio. «No quiero ir con la psicóloga», gritó Santiago pataleando en el asiento trasero del Audi gris plomo. «Santi, por favor, es para que te sientas mejor», dijo Roberto, mirando por el retrovisor con esa mezcla de agotamiento e impotencia que se había vuelto su estado natural. «No, tengo hambre, pero no quiero ir a ese lugar de manteles blancos donde nadie habla». El niño tenía la cara roja, las lágrimas marcando caminos limpios en sus mejillas sucias de polvo de patio. Roberto suspiró, apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El tráfico en López Mateos estaba paralizado. Una manifestación, un choque o simplemente la realidad de la ciudad a hora pico. El aire acondicionado del coche aislaba el ruido, pero no la tensión. «Está bien», cedió Roberto, girando bruscamente en una calle lateral, buscando una ruta de escape hacia el centro. «No iremos con la doctora hoy. Vamos a buscar algo de comer. ¿Qué quieres? ¿Pizza? ¿Sushi?» «No, quiero comida de verdad», chilló el niño. Roberto no sabía qué significaba comida de verdad para un niño de 7 años que había rechazado un risotto de trufa la noche anterior. Condujo sin rumbo fijo, adentrándose en las calles más viejas, lejos de la burbuja de concreto pulido de su zona. El coche de lujo desentonaba entre las fachadas coloridas y los cables de luz enmarañados de la colonia americana. Entonces, el Audi tosió, 1, 2 veces, y el motor se apagó suavemente, como si decidiera que ya había tenido suficiente del calor. «Maldita sea», murmuró Roberto golpeando el volante. Estaban varados en una esquina estrecha, frente a ellos, un local con la pintura amarilla descascarada y un rótulo pintado a mano: «Cocina económica Doña Chuy». El olor que salía de ahí era intenso: comino,
tomate asado y tortillas recién hechas. Santiago dejó de llorar. Bajó la ventanilla eléctrica. Olfateó el aire como un sabueso. «Huele a la casa de la abuela», dijo el niño, con una voz pequeña y quebrada. La madre de Roberto, que vivía en un pueblo de Michoacán, rara vez los visitaba, pero Santiago recordaba los veranos allá. Roberto miró el local con desconfianza. Mesas de plástico con manteles de hule floreados, un perro callejero durmiendo en la entrada y una televisión vieja transmitiendo una telenovela a todo volumen. No era su ambiente, pero el coche estaba muerto. La grúa tardaría horas y su hijo miraba la puerta del lugar con una intensidad que no había visto en meses. «Vamos», dijo Roberto quitándose el saco y arremangándose la camisa. Mientras esperamos la grúa, entraron. El contraste fue inmediato, de la burbuja silenciosa del auto al caos sonoro de la fonda. El lugar estaba casi vacío. Ya había pasado la hora fuerte de la comida. Elena estaba limpiando una mesa del fondo, recogiendo platos con restos de mole. Al verlos entrar, Elena no pudo evitar arquear una ceja. El hombre parecía salido de una revista de negocios, con zapatos que costaban más de lo que ella ganaba en un mes, y el niño parecía un muñeco de porcelana triste, con el uniforme escolar impecablemente planchado, pero la cara manchada de llanto. «Ya casi cerramos, joven», dijo Elena desde el fondo, sin dejar de pasar el trapo húmedo por el hule. «Solo queremos algo rápido», dijo Roberto, sintiéndose fuera de lugar. Su voz resonó demasiado autoritaria, acostumbrada a dar órdenes en obras. «Mi coche se averió afuera. La cocina ya está limpia», insistió Elena acercándose. Se secó las manos en el delantal. Al ver de cerca al niño, su expresión se suavizó. Vio los ojos hinchados, la postura defensiva, el hambre feroz y triste que emanaba de él. Elena conocía esa mirada. La había visto en sus propios sobrinos cuando su hermana se divorció. «Tengo hambre», susurró Santiago, mirando a Elena a los ojos. Elena suspiró, un sonido largo que desinfló su postura rígida. «Siéntense ahí donde no pega el sol. Queda fideo seco y entomatado de res. ¿Les sirve?» Roberto iba a preguntar por un menú, pero Santiago ya se había sentado, asintiendo vigorosamente. «Fideo», dijo el niño. Roberto se sentó frente a su hijo, incómodo en la silla de plástico. Elena desapareció tras la cortina de tela que separaba la cocina. Se escuchó el ruido del gas encendiéndose, el chocar de cucharones. 5 minutos después, Elena regresó con 2 platos hondos de peltre despostillado. No era una presentación gourmet. Era fideo seco, sazonado con un caldillo de jitomate y chipotle que se había reducido hasta quedar espeso, coronado con crema fresca de rancho, queso cotija desmoronado y una rebanada de aguacate en su punto exacto de madurez. Puso los platos en la mesa y una canasta con tortillas recién salidas del comal, envueltas en una servilleta bordada. «Cuidado que quema», advirtió Elena, poniendo una jarra de agua de limón con chía en el centro. Roberto miró el plato. Era comida de fonda, grasosa, pesada. Dudó, pero entonces escuchó un ruido. Santiago estaba comiendo, no picoteando, no jugando con el tenedor. Comía con desesperación, metiéndose grandes bocados a la boca, manchándose las comisuras de salsa roja. «Está bueno», dijo Santiago con la boca llena. «No hables con la boca llena», corrigió Roberto por inercia, pero se detuvo. Su hijo estaba comiendo. Elena se quedó parada a unos metros, cruzada de brazos, observando. No con servilismo, sino con la curiosidad de una científica viendo un experimento. «Le puse un poco de epazote», dijo ella, mirando a Roberto. «Es bueno para el susto». El niño trae cara de susto. Roberto probó el fideo. El sabor lo golpeó de inmediato. No era sofisticado, pero era profundo. El ácido del tomate, el picor ahumado del chipotle, la suavidad de la pasta. Le recordó abruptamente a las tardes lluviosas en la cocina de su madre en Pátzcuaro, antes de que las becas y la ambición lo llevaran a Europa y a olvidar a qué sabía el maíz nixtamalizado. Comieron en silencio, un silencio diferente al del coche. Este era un silencio ocupado, lleno del sonido de cubiertos raspando el peltre. Cuando terminaron, Santiago rebañó el plato con un pedazo de tortilla. «¿Tienes más?», preguntó el niño. Elena soltó una risa corta, ronca. «Para ti sí, chaparrito». Le sirvió un poco más.
Roberto observaba a Elena. No era la belleza clásica que solía frecuentar en sus círculos sociales. Tenía líneas de expresión marcadas alrededor de los ojos y una cicatriz pequeña en la barbilla. Pero había una solidez en ella, una gravedad que la mantenía anclada al suelo, mientras él sentía que llevaba años flotando en el vacío. «Gracias», dijo Roberto cuando ella trajo la cuenta, escrita a lápiz en un pedazo de papel de libreta. «Mi hijo no había comido así en mucho tiempo». Elena lo miró a los ojos sin bajar la vista. A veces la comida sabe mejor cuando no se trata de impresionar a nadie, sino de llenar la panza y el corazón, ¿no cree? Roberto pagó y dejó una propina que era más grande que la cuenta total. Elena miró los billetes y luego a él. «El servicio no cuesta tanto, señor». «Vale eso y más», dijo él levantándose. La grúa llegó. Mientras subían al auto de reemplazo que el seguro había enviado, Santiago saludó a Elena con la mano. «Adiós, señora del fideo». «Elena», corrigió ella desde la puerta limpiándose las manos. «Me llamo Elena». «Adiós, Santiago». Roberto no planeaba volver. Su vida estaba en el lado oeste de la ciudad, entre juntas de consejo y cenas de beneficencia. Pero 3 días después, Santiago se negó a bajar del coche para entrar a su clase de natación. «Quiero ir con Elena», dijo, cruzando los brazos. «Santi, eso queda lejos, y es un lugar sencillo. La comida de Paula sabe a plástico», gritó, refiriéndose a la cocinera de la casa. Roberto, agotado por una disputa con los sindicatos esa mañana, cedió. Volvieron. Esta vez, el local estaba lleno. Había albañiles de una obra cercana, oficinistas con camisas de manga corta y señoras con bolsas del mercado. Roberto y Santiago tuvieron que compartir mesa con 2 estudiantes universitarios. Elena pasó a su lado con una charola llena de refrescos de vidrio. «Miren quiénes volvieron», dijo sin detenerse. «Hoy hay albóndigas en chipotle. Si no les gusta el picante, se aguantan o piden quesadillas». A Roberto le sorprendió que no le diera un trato especial por la propina anterior. Le gustó. Santiago devoró las albóndigas. Roberto, obligado a reducir la velocidad de su vida al ritmo del servicio de una sola mesera, empezó a notar detalles. La forma en que Elena bromeaba con los albañiles. «Si siguen comiendo así, se van a caer del andamio, muchachos». La manera en que revisaba las tareas de una niña que estaba sentada tras el mostrador, su sobrina, supuso, y cómo, a pesar del caos, mantenía un control absoluto de su pequeño reino. Se volvió una rutina. Martes y jueves, la cocina de Doña Chuy se convirtió en un terreno neutral. Allí Roberto no era el arquitecto Castañeda, era simplemente el señor del traje, que no sabía ponerle salsa a los tacos sin mancharse. Una tarde de lluvia torrencial, semanas después, se quedaron atrapados en el local mucho después de haber terminado de comer. El agua había subido el nivel de la calle y era imposible salir. Solo quedaban ellos y Elena, que estaba haciendo el corte de caja. Santiago estaba dibujando en una de las mesas con unos crayones que Elena le había sacado de una caja de zapatos. «Es bueno dibujando», dijo Elena, acercándose a la mesa de Roberto con 2 tazas de café de olla humeante. Se sentó frente a él, algo que nunca había hecho. Estaba visiblemente cansada. «¿Quiere ser arquitecto como yo?», dijo Roberto, mirando a su hijo con una mezcla de orgullo y culpa. «Aunque yo a su edad quería ser músico». «¿Y qué pasó?». Elena sopló el vapor de su taza. «La vida. Las responsabilidades. El miedo a ser pobre». Roberto se sorprendió de su propia honestidad. Quizás era el olor a canela y piloncillo del café. «¿Y tú? ¿Siempre quisiste cocinar?». «Yo quería ser maestra», dijo Elena mirando la lluvia golpear el vidrio. «Pero mi mamá enfermó, luego mi tía Chuy. La cocina fue lo que nos dio de comer, no me quejo. Me gusta ver a la gente irse contenta. Es un poder, ¿sabes? Cambiarle el día a alguien con un buen guisado». Roberto la miró. Bajo la luz amarillenta del local, vio la fatiga en sus hombros, pero también una dignidad feroz. «Tienes un don con Santiago», no hablaba con nadie. Los niños no son tontos, oiga. Saben cuando alguien les habla de verdad o cuando nomás los están gestionando, como si fueran un problema que resolver. Usted lo quiere mucho, se le nota, pero a veces parece que le tiene miedo. ¿Miedo a mi hijo? Miedo a fallarle. Y por eso lo llena de cosas, para tapar el hueco.
pero el hueco nomás se tapa estando. Las palabras de Elena fueron un golpe seco, sin anestesia. Roberto sintió el impulso defensivo de su estatus, pero lo dejó pasar. Tenía razón. ¿Cómo aprendiste tanto? A trancazos, señor. La vida enseña a trancazos. Esa noche, al despedirse, el roce de sus manos al devolver el cambio duró una fracción de segundo más de lo necesario. Hubo una corriente eléctrica, no de un romance de película, sino de un reconocimiento mutuo de dos soledades que se habían encontrado. El conflicto llegó 2 meses después. Roberto, entusiasmado por esta nueva conexión que lo hacía sentir real, cometió un error clásico. Intentó arreglar la vida de Elena con su chequera. Se enteró, a través de una investigación discreta, que el dueño del local donde estaba la fonda quería vender el edificio para hacer departamentos y que Elena estaba a punto de ser desalojada. Sin consultarle, Roberto compró el edificio a través de una de sus sociedades anónimas y mandó un contrato de arrendamiento a nombre de Elena con una renta simbólica de $1 al año. Cuando Elena recibió los papeles, no hubo celebración, hubo furia. Roberto llegó ese martes esperando una sonrisa, quizás un abrazo de gratitud. Encontró la cortina metálica a medio cerrar y a Elena esperándolo en la puerta con el sobre en la mano. «¿Qué es esto?», preguntó ella, su voz temblando de rabia contenida. «Es seguridad, compré el edificio. Ya no tienes que preocuparte por el desalojo ni la renta. Es tuyo prácticamente. ¿Y quién te pidió que me salvaras?». Elena le lanzó el sobre al pecho. Los papeles cayeron al suelo sucio de la banqueta. «¿Crees que porque tienes lana puedes llegar y comprar mi vida? Elena, por Dios, es un regalo. Es para que estés tranquila, para que sigas cocinando». «Es limosna», gritó ella, y varios peatones voltearon. Santiago miraba desde el coche, asustado. «Es control. Así funcionan ustedes. Compran lo que les gusta para que no se les rompa. Yo no soy un juguete, Roberto, ni soy un proyecto de beneficencia. Mi negocio se mantiene con mi sudor, no con tus sobras. No son sobras, me importas. Si te importara, me habrías preguntado. Me habrías respetado lo suficiente para dejarme pelear mis propias batallas o pedir ayuda si la necesitaba. Pero no, tenías que ser el gran salvador blanco que baja del cielo». Elena entró al local y bajó la cortina de golpe. El estruendo metálico resonó en la calle como un disparo. Roberto se quedó ahí, con los papeles en el suelo y el ego hecho pedazos. Pasaron 3 semanas. Santiago volvió a su mutismo, peor que antes. Roberto estaba irritable, distraído en el trabajo. Perdió una licitación importante porque no pudo concentrarse en los planos. Solo veía la cara decepcionada de Elena. Entendió que el dinero había sido su muleta para todo. Había comprado el silencio de su duelo, la comodidad de su hijo, y ahora había intentado comprar el afecto de una mujer que valoraba el orgullo más que la comodidad. La reconciliación no vino de él, sino de la necesidad. Un sismo sacudió Guadalajara un martes de septiembre. No fue devastador, pero sí lo suficientemente fuerte para agrietar estructuras viejas. Roberto estaba en su oficina cuando sintió el movimiento. Su primer pensamiento fue Santiago, que estaba en el colegio. Su segundo pensamiento fue Elena y el viejo edificio de la fonda. Cuando logró comunicarse con el colegio y saber que Santiago estaba bien, manejó hacia el centro. El tráfico era un caos. Dejó el coche a 5 cuadras y corrió. La cocina Doña Chuy estaba en pie, pero parte de la marquesina se había venido abajo y había mucho polvo. Elena estaba afuera, cubierta de blanco, tosiendo, ayudando a su tía a sentarse en una silla de plástico en la banqueta. «Elena», gritó Roberto. Ella levantó la vista. Tenía un corte en el brazo y los ojos rojos por el polvo. Al verlo no hubo enojo, solo alivio humano. «Estamos bien», dijo ella antes de que él preguntara. «Solo fue el susto y la marquesina. Pero el gas, huele a gas». Roberto entró en modo arquitecto. «Aléjense, nadie entre». Se quitó el saco, se cubrió la boca con un pañuelo y entró al local oscuro. Escuchó el siseo. Localizó la llave de paso principal al fondo, detrás de las ollas caídas y la salsa derramada. Con fuerza, giró la válvula oxidada hasta que el siseo paró. Salió tosiendo, con la camisa de diseñador manchada de mole y grasa negra. Elena lo esperaba con una botella de agua. «Estás loco», le dijo.
pero sus manos temblaban mientras le ofrecía el agua. Posiblemente, dijo él, bebiendo con avidez, pero ya cerré el gas. Necesitas que un perito revise la estructura antes de volver a entrar. Se sentaron en la banqueta, lado a lado, entre los escombros de la marquesina. Lo siento, dijo Roberto mirando sus zapatos italianos arruinados. Por lo del edificio, fui un idiota arrogante. No sé hacer las cosas de otra manera, pero quiero aprender. Elena tardó en responder. Tomó un trapo que tenía en el delantal y empezó a limpiar, con cuidado, una mancha de sangre en el brazo de él. Sí, fuiste un idiota, dijo ella suavemente, pero un idiota que corre hacia una fuga de gas tiene remedio. Elena no aceptó el edificio regalado. Llegaron a un acuerdo comercial. Él sería el casero, ella pagaría una renta justa, aunque congelada por 5 años, y él se encargaría de las reparaciones estructurales como dueño responsable, no como salvador. La relación cambió. Ya no era el cliente rico y la cocinera pobre. Empezaron a salir, pero en terreno neutral. Un cine, una caminata por el parque metropolitano, un café en el centro. La prueba de fuego llegó en diciembre, en la posada anual de la firma de arquitectos de Roberto. Él la invitó. Elena dudó, temiendo no encajar, pero Roberto fue claro. Quiero que vayas conmigo, no para que te vean, sino porque quiero estar contigo. Si te sientes incómoda, nos vamos. Te lo prometo. Elena se compró un vestido, no de marca, pero de un color verde esmeralda que hacía resaltar su piel morena. Se soltó el pelo. Se veía hermosa, no como una modelo de revista, sino como una mujer real, fuerte. La fiesta fue en un salón de eventos lujoso. Hubo miradas, por supuesto, cuchicheos. Roberto no la soltó de la mano. En un momento, uno de los socios mayoritarios, un hombre de apellido rancio y prejuicios antiguos, se acercó con una copa de más. Así que esta es la famosa Elena, dijo el socio, mirando el vestido sencillo. Roberto nos cuenta que tienes un negocio de comida. ¿Qué tal? ¿Cuándo nos invitas a probar tus antojitos? El tono era condescendiente, burlón. Sugería que su comida era algo menor, algo sucio. Elena sintió el calor subirle al cuello. Iba a responder con una disculpa ensayada, pero Roberto intervino, no con violencia, sino con una calma helada. Deberías ir, Carlos. Tal vez aprendas algo sobre honestidad. La comida de Elena tiene más integridad que los 3 últimos edificios que diseñaste, y te aseguro que es mucho más difícil lograr el equilibrio de su mole que coordinar a tus contratistas. El silencio en el grupo fue sepulcral. Carlos se puso rojo y se retiró con una excusa torpe. Roberto miró a Elena. Ella le apretó la mano. «Gracias», susurró. «Vámonos», dijo él. «Tengo antojo de unos tacos de puesto. Aquí la comida es pretenciosa y está fría». Salieron de la fiesta antes del brindis principal. Terminaron comiendo tacos al pastor en un puesto callejero de la avenida Chapultepec, manchándose las manos de piña y cilantro, riéndose bajo las luces neón de la ciudad. El final no fue una boda de cuento de hadas. No hubo una propuesta de rodillas en París. Fue un domingo por la mañana, 6 meses después. Estaban en el mercado de abastos. El ruido era ensordecedor. Diableros gritando «Ahí va el golpe», música de banda, regateos. Santiago, que ahora hablaba hasta por los codos, corría delante de ellos eligiendo las naranjas. Roberto cargaba las bolsas pesadas de mandado para la fonda. Había aprendido a distinguir un jitomate saladet bueno de uno harinoso. Todavía usaba ropa cara, pero ya no le importaba si se ensuciaba. Elena caminaba a su lado, revisando una lista. «Oye», dijo Roberto deteniéndose frente a un puesto de chiles secos. «Mande». Elena se giró con esa eficiencia que no perdía ni en domingo. Estaba pensando, mi casa es muy grande y muy silenciosa, y el departamento de Santa Tere te queda chico, ahora que tu sobrina se va a mudar contigo. Elena bajó la lista. Lo miró con esa mirada escrutadora que usaba para saber si la carne estaba cocida. ¿Me estás proponiendo que nos juntemos, Castañeda? Estoy proponiendo que intentemos construir algo. No un edificio, sino un hogar. Con Santi, contigo, con tu tía si hace falta. Va a ser un desastre a veces. Yo soy desordenado y tú eres maniática del orden, pero creo que funcionaría. Elena miró a Santiago, que estaba a unos metros intentando cargar una sandía más grande que su cabeza.
Luego miró a Roberto, ese hombre que había llegado a su vida como un alienígena y ahora cargaba 3 kilos de cebolla sin quejarse. «No voy a dejar de trabajar», advirtió ella. «No esperaría que lo hicieras. Y no voy a cocinar en casa todos los días. Te toca lavar los platos los fines de semana». «Trato hecho». Elena sonrió, una sonrisa amplia, sin reservas, que le iluminó la cara. «Pues ándale, pues, pero carga esa bolsa de papas que ya me cansé». Roberto sonrió, acomodó mejor las bolsas y le ofreció el brazo libre. Caminaron juntos entre los puestos, rodeados del olor a fruta madura, tierra mojada y vida, simplemente vida, avanzando paso a paso entre el caos del mercado, listos para cocinar lo que viniera, a fuego lento.